Bienvenidos a Tech Power Eléctrico. Continuaremos con el curso de Sistemas de Potencia 1 en esta segunda parte del capítulo número 1 denominado Conceptos Básicos. Continuando con la introducción, abordaremos específicamente la impedancia. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro circuito que representa de manera básica parte de una red eléctrica, donde aquí está la fuente de generación con una frecuencia angular omega y su voltaje de forma fasorial. Y de la misma manera, aquí tenemos la impedancia, que puede ser, por ejemplo, de una carga determinada. Como se definió anteriormente, la impedancia está conformado por una parte que es la resistencia y otra parte que es la reactancia, que más o menos va a depender si es reactancia inductiva o reactancia capacitiva. Iniciemos en este caso con un elemento o impedancia puramente resistiva, que consiste que la impedancia va a estar expresado solamente por la parte de la resistencia, no va a poseer parte reactiva. Entonces, esta impedancia se representa en el plano diagrama fase real de la siguiente manera. Sabemos que en el eje horizontal está la parte real y en el eje vertical la parte imaginaria. Como solamente esta impedancia posee la parte real, estaría representado en el eje horizontal, nada más, como se muestra. Y esta impedancia, como sabemos, es igual a la resistencia. Luego, ¿cómo representamos de forma facial esta impedancia? Es de la siguiente manera. El módulo de Z sería R acompañado con el ángulo que en este caso forma la horizontal con la impedancia que vendría a ser 0 grados. Luego tenemos cuando la impedancia predomina la reactancia tipo capacitiva, como se muestra a continuación. La impedancia contiene la parte de la resistencia menos la reactancia, que en este caso la reactancia es capacitiva. ¿Cómo calculamos esta reactancia capacitiva? Es de la siguiente forma. Es igual a 1 sobre frecuencia angular multiplicado por la capacitancia. Representado en el diagrama fasorial, tenemos que la impedancia de tipo capacitiva sería de la siguiente forma, como se muestra, donde forma un ángulo con el eje horizontal, es decir, la parte real, y sabemos que esta impedancia está conformada por la componente que vendría a ser la resistencia y la componente que vendría a ser la reactancia capacitiva. Expresado esta impedancia en forma fasorial sería el módulo del fasor acompañado por el ángulo mencionado, en la cual el módulo de la impedancia se halla aplicando el teorema de Pitágoras. Sería R al cuadrado más la reactancia al cuadrado. ¿Dónde podríamos encontrar este tipo de impedancias capacitivas? Por ejemplo, los bancos de condensadores se utilizan para compensar la potencia reactiva inductiva en los sistemas de energía eléctrica. Esto ayuda en mejorar el factor de potencia, reducir las pérdidas de energía y con ello aumentar la capacidad de transmisión. Teniendo en cuenta en el banco de condensadores en su impedancia, la componente, que es la resistencia, es pequeña debido a las pérdidas que se presentan en los condensadores y los componentes asociados al condensador. El ángulo se calcula de la siguiente forma, que es menos arco tangente entre la relación que es la reactancia capacitiva entre la resistencia. Luego pasamos cuando la impedancia predomina la reactancia tipo inductiva, donde queda expresada de la siguiente forma: R más la reactancia inductiva, donde la reactancia inductiva se calcula de la siguiente manera: es la frecuencia angular multiplicado por la inductancia. Representado esta impedancia en el diagrama fasorial sería de la siguiente forma, como se muestra, que también forma un ángulo θ en este caso con la horizontal, con el eje real. Y de la misma manera, esta impedancia tiene la componente de la resistencia y la componente de la reactancia inductiva. Y expresado esta impedancia de forma fasorial sería el módulo de Z acompañado por dicho ángulo, donde el módulo va a ser igual a la resistencia al cuadrado más la reactancia inductiva al cuadrado, teniendo en cuenta que estos son valores numéricos. Y el ángulo se calcula como arco tangente de la relación entre la reactancia inductiva y la resistencia. Por ejemplo, en el caso de impedancias de tipo inductiva, tenemos los reactores de compensación o reactores limitadores, como también se conocen, que se utilizan para controlar la corriente o tensión en sistemas eléctricos.
en la cual estos dispositivos que generan una impedancia inductiva ayuda a regular el flujo de potencia. La impedancia de los reactores o banco de reactores también presentan una resistencia que es pequeña a comparación de la reactancia inductiva. Esta resistencia es debido a las pérdidas en los reactores y componentes asociados. Esta resistencia es importante considerarla en el diseño y la operación del banco de reactores, ya que puede afectar a la eficiencia y la estabilidad del sistema. Continuando con el siguiente punto, 1.2, marcas de polaridad y subíndices, en este apartado se aborda la conveniencia de asignar las marcas de polaridad en los elementos de circuito fasorial, usando lógicamente los signos más y menos. A continuación, se muestra un circuito AC en el dominio del tiempo, que dicho circuito se transforma en el dominio de frecuencia, como se está mostrando, es decir, el circuito fasorial. Como fasores es conveniente definir sus marcas de polaridad y establecer una flecha que representa la dirección de la corriente, como se está mostrando. Entonces, aquí, como se puede observar, tenemos el circuito en el dominio del tiempo y al lado derecho tenemos el circuito en el dominio de frecuencia, o más conocido como circuito fasorial, donde aquí ya se está definiendo justamente sus marcas de polaridad. La finalidad de las marcas de polaridad es que permite establecer que el voltaje en cualquier elemento del circuito fasorial sea positivo o negativo en cualquier instante. Esto hace que el análisis sea más sencillo en el circuito a analizar. Por ejemplo, en el circuito, en el dominio del tiempo, tenemos el voltaje entre las terminales de O hacia A sería menos E sub 1, que vendría a ser E sub 1 el voltaje del generador, más la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Este signo menos es porque el generador, como su mismo nombre indica, está suministrando el voltaje al circuito. Ahora, si esta ecuación matemática en el dominio del tiempo lo transformamos al dominio de frecuencia, al análisis fasorial, quedaría de la siguiente manera. El voltaje entre las terminales O hacia A queda establecido como letra mayúscula V y una raya encima, esto indicando que se refiere a un fasor, es igual menos el voltaje fasorial del generador más la impedancia de la inductancia por la corriente fasorial, donde sabemos que la impedancia es la reactancia inductiva por la corriente fasorial. Además, en esta ecuación en el dominio del tiempo, el voltaje de O hacia A sabemos que es la diferencia del voltaje O menos el voltaje en el terminal A. Y este es igual lógicamente menos E sub 1 más la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. De manera similar es como se trabaja, digamos, la forma fasorial, que es el voltaje fasorial en O menos el voltaje fasorial en A, que es igual menos el voltaje fasorial del generador más la impedancia de la inductancia por la corriente fasorial. De la misma manera, si analizamos el voltaje de A hacia B, tendríamos lo siguiente: la inductancia L por la derivada de la corriente respecto al tiempo más la resistencia por la corriente en el dominio del tiempo. Transformado de forma fasorial, esta ecuación sería el voltaje fasorial de A hacia B sería igual la impedancia por la corriente fasorial. Y sabemos que la impedancia es la resistencia más la reactancia inductiva por la corriente fasorial. Y por último, el voltaje de B hacia O en el dominio del tiempo, como acá hay solamente resistencia, cumpliría la ley de Ohm, que sería igual a la resistencia por la corriente. Ahora, en el análisis fasorial también se cumpliría la ley de Ohm, que sería el voltaje de B hacia O sería la impedancia por la corriente fasorial. La impedancia solamente en este caso es la resistencia R1 por la corriente fasorial. Lógicamente, esto se detalla mucho mejor en el curso de Circuitos Eléctricos 2, que también se estará viendo en este canal más adelante. Aquí estamos haciendo recordar los conceptos generales justamente del análisis fasorial. Ahora, este análisis fasorial es, como indicaba, más sencillo porque al establecer las polaridades en los elementos del circuito es como si se estuviera trabajando, digamos así, como un circuito DC, digamos, como si fuera una similitud en el análisis. Lógicamente, las características y propiedades de un circuito DC con un circuito AC son distintos.
pero en el análisis matemático, por decirlo así, hay cierta similitud. Por lo tanto, señalar las polaridades permite establecer que el voltaje entre los elementos sean positivos o negativos en cualquier instante en el diagrama fasorial, como lo había comentado. Y por último, recordar que la flecha de la corriente apunta en la dirección de la corriente que se denomina como positivo, ya que si recordamos el flujo de los electrones, su dirección es en contra de la corriente positiva. Pero este es más que todo para hacer un recordatorio, ya que este análisis de la dirección del flujo de corriente convencional se ve en el curso de Circuitos Eléctricos 1, que también se estará publicando más adelante en este canal Tech Power Electric. Con este apartado 1.2 terminamos la segunda parte del capítulo número 1, conceptos básicos del curso de Sistemas de Potencia 1. Puedes seguirme en mis redes sociales de Tech Power Electric, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, donde se estará publicando más cursos referentes a la ingeniería eléctrica, tecnología y programación. Muchas gracias.